Hola, hola, buenas noches, buenas noches. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Hola, Gabriela, el Señor te bendiga. Buenas noches, saludos. Saludos para ti, para tu casa, para Luis, para tus hijos, los nietos. El Señor te bendiga. Jocelyn, hola, Jesús te bendiga. Jocelyn, saludos. Para ti también, para todos allí en la casa, para doña Alba. Si estás con Angie, con Francini también, con Gilbert. Ok, tenemos también entonces a Alejandra Estepa. Hola Alejandra, buenas noches. Gabriela Ramírez, buenas noches. Ben, Jesús les bendiga. Además también está Andrea Hernández, el Señor le bendiga. Buenas noches, buenas noches para todos y para todas en este tiempo maravilloso que el Señor nos está permitiendo compartir esta vida de fe, haciendo lo bueno, lo que es agradable delante de sus ojos, que nosotros nos esforcemos por inquirir, por buscar conocimiento, sabiduría suya a través de su palabra. Hola Trini, Jesús te bendiga, saludos, buenas noches. Señor te guarde también en su precioso nombre, allá a la distancia. Saludos para tu mamá también, para tu papá, tu hermanita, tus abuelos. También aquí está nuestro hermano Gastón, nuestra hermana Ani. Saludos también para allá. Iván, para Camila. Que el Señor Jesús les bendiga, obre con poder y gloria en sus vidas. Se siguen sumando. Está también entonces Flor de María, el Señor la bendiga. Está Carlos Cruz, el Señor la bendiga. Natalia Escobar, hola, buenas noches. Josué Figuls desde Santa Teresa, el Señor te continúe bendiciendo. Josué, feliz noche, saludos a la distancia, un abrazo mi hermano. Esperando que por la gracia del Señor estés bien. Buenas noches, doña Flor de María, el Señor continúe bendiciendo también su vida. Saludos para Melvincillo, si está ahí a la mano también, Marvincillo me hace el favor y me lo saluda. A Melvin, perdón. Y bueno, entonces, agradecidos con el Señor, entonces, como les repito, por poder estar aquí, compartir esta vida de fe, por estar entonces con un corazón dispuesto, acercándonos al Dios que nos creó y también nos redimió por medio de su Hijo, de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz, viviendo esta vida de fe juntos como iglesia. Ahí está también mi hermano Jairo. Saludos Jairo, feliz noche, el Señor te continúe bendiciendo también. Un abrazo a la distancia. Natalia, hola Natalia, el Señor te bendiga. Buenas noches a ti, así el Señor Jesús obre con poder y gloria en tu vida. Está mi hermana Ana Victoria, está también entonces mi hermana Yesenia. Siguen sumando más hermanos, agradecidos. Entonces estamos con el Señor por la participación. Y bueno, entonces, bien, vamos a comenzar este tiempo encomendándonos al Señor, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a pedirle al Padre, a través de la fe en su Hijo Jesucristo, que por medio de la obra maravillosa de su Espíritu Santo sea Él trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas, que sea el Señor entonces abriéndonos el entendimiento, capacitándonos, instruyéndonos, dándonos la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de su bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Que este tiempo que vamos a tener sea entonces provechoso, no solamente no solamente para nuestro espíritu, sino que también esa vida y esa capacitación que por gracia en este momento aquí hoy estamos recibiendo, también entonces por gracia podamos darla, así como dice entonces la Biblia. Estamos aquí esforzándonos por procurándonos presentarnos delante del Padre como obreros aprobados que usan para bien. Esa es su palabra de verdad. Y entonces clamemos juntos en esta hora. Dios el Padre, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo, mis hermanos, podemos venir, Señor, estar delante de ti, conociendo, Señor, y entendiendo que no han sido, Señor, nuestras propias obras justas o injustas las que nos permite o nos impida hacerlo,
sino que estamos aquí, Señor, justificados únicamente a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y de su obra en la cruz, de la sangre preciosa que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Padre bueno, venimos en esta hora, Señor, así como tu Hijo Jesucristo nos manifestó, que nos pusiéramos de acuerdo, en su nombre te pidiéramos. Puestos de acuerdo, yo y mis hermanos clamamos para que seas tú teniendo complacencia, Señor, de nuestras vidas y prosperando este tiempo. Que seas tú, Señor, a través de la obra gloriosa y maravillosa de tu Santo Espíritu, abriéndonos las Escrituras, dándonos, Señor, conocimiento, entendimiento, sabiduría, revelación, poder, de tu bendita, gloriosa y maravillosa y siempre viva palabra, Padre nuestro, por amor de tu nombre. Capacítanos, Señor, instrúyenos. Prospera, Señor, este tiempo, que este tiempo sea un tiempo bueno, Padre, de provecho para nuestro espíritu, Padre. Que podamos, Señor, crecer en la fe en ti como el único Dios verdadero y en tu Hijo Jesucristo como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Que este tiempo no sea solamente de provecho para nuestro espíritu, para nuestra eternidad, sino que además, Señor, a través de esta instrucción, de esta capacitación, Señor, nos dé, Señor, la sabiduría, Señor, para poder, lo que por gracia aquí hoy estamos recibiendo, por gracia también dar. Que nos abras puertas eficaces y uses con poder y gloria en nuestras vidas para poder dar testimonio de la vida, Señor, de tu Hijo Jesucristo resucitado en nosotros y a través de nosotros, Padre nuestro. Por amor a tu nombre, Padre. Porque en el sepulcro nadie te alabará y nadie invocará tu nombre. En el Seol, Padre, aquí ahora, Señor. Clamamos, Señor, pedimos, Señor, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean deshechas. Que todo estupor, que toda indiferencia, Señor, que toda negligencia, que toda distracción, que todo velo, que toda altivez, todo aquello que se quiera levantar en contra del conocimiento de tu palabra sea llevado atado, cautivo a la obediencia a Cristo en esta hora, Padre. Guíanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a toda la verdad, que en tu luz veamos la luz, Padre, por amor a tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, por la iglesia de tu Hijo Jesucristo, Señor, extendida también a la distancia, por todas aquellas personas, Señor, que de alguna manera, Señor, están viendo, están recibiendo, Señor, esta enseñanza, para que también seas tú hablando a sus vidas y que también sea, Señor, provechoso para ellos, de provecho para que tu propósito eterno, Señor, en ellos se cumpla, Señor. Obra con poder y gloria, Padre. Que tu palabra viva y eficaz corra y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que las tinieblas retrocedan, Señor. Que las obras del diablo sean reprendidas y deshechas por amor de tu nombre. Te lo pedimos, Padre nuestro. Y a tu gracia, Dios de los vivientes, a tu buena voluntad, Señor. Encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. Y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, bien, bien. Entonces, bueno, hermanos, denme un minuto, por favor. Cheli, ¿podrías pasarme tu teléfono, por favor? Estoy aquí pidiendo el teléfono de la hermana para poder entonces también cualquier versículo, apoyarnos en la concordancia, es muy importante. También está el hermano pastor Juan Manuel. Hola, el Señor le bendiga, mi hermano. Además, la hermanita Ana Solano, ya están nuestras Anas. Ya está también Angie. Hola, Angie, saludos para ti también. Ah, mi hermana María Teresa, no la había saludado. Bueno, entonces bien, como les comenté ayer, el título, y esta mañana incluso, el título de esta enseñanza es entonces el pecado del mundo. El versículo, la porción que vamos a tomar como referencia para hablar de este tema durante estos próximos lunes es el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice así: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno,
Entonces, vamos a aprender, vamos a estudiar acerca del pecado del mundo. Vamos entonces, con la ayuda del Señor, a través de la Biblia y por medio de la obra de su Espíritu Santo, a saber, a tener claro pues el entendimiento con respecto a qué significa o qué es entonces el pecado del mundo. Mucha atención entonces, y lo primero que debemos pues aprender es con respecto a esta palabra del mundo. Vamos entonces, para poder tener el contexto, todo el contexto bien, el panorama claro, vamos a aclarar entonces el pecado, la palabra mundo. ¿A qué está haciendo entonces referencia? Esta palabra mundo, nosotros la vamos entonces a encontrar, escúchenme bien, sí, con atención, lo vemos en la Biblia. ¿Ok? De manera más, llamémoslo, marcada en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Si ustedes tienen la oportunidad de ver estas concordancias bíblicas, la palabra mundo en el Antiguo Testamento aparece muy pocas veces. Digamos, mire, tan pocas veces como que les voy a decir cuántas: 3, 6, 23, 24, 35, 40. En cambio, en el Nuevo Testamento, solamente en el Evangelio según San Juan aparece 58 veces. Entonces es, digamos, proporcionalmente hablando, grande la diferencia. Y sí, entonces se habla o se menciona más esta palabra mundo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. De hecho, entonces, digamos, el contexto como tal también y el significado del Antiguo Testamento en ciertas y en la mayoría, llamémoslo de veces, varía a el que hay en el Nuevo Testamento. Bien, la Biblia manifiesta acerca de Dios y su creación. La Biblia habla acerca de que Dios creó y por eso entonces nosotros nos referimos a Dios como el creador. En el Evangelio según San Juan, nuestro Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, después de compartir la última cena con sus discípulos, ora. Vamos un momento por favor allí al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Capítulo 17 del Evangelio según San Juan, dice así, a partir del versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, mi hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ve? Entonces, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengas mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por eso yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que yo les he dado, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Entonces, aquí sí vemos que definitivamente la palabra mundo cobra importancia, tiene mucha relevancia. De todo, digamos, de este capítulo 17, si yo, digamos, de alguna manera les preguntara cuál es la palabra que más se repite, o la palabra en la que se está haciendo alrededor de la que está girando lo que se está desarrollando, la acción que se está desarrollando, definitivamente entonces es mundo, ¿cierto que sí? Aquí sí menciona, entonces la palabra mundo cobra un sentido, una relevancia muy importante. Y bien, entonces, primero ver en esta porción a quién ora nuestro Señor Jesucristo. Él, vemos, está orando al Padre. ¿Cómo se refiere hacia Él? ¿Cómo qué título le da nuestro Señor Jesucristo al Padre? ¿Cuál es el título que el Hijo le da al Padre? Alguien entonces que participe, alguien que de pronto me conteste para entonces ver cómo está la actividad, ¿cómo? A ver. ¿Cuál es el título que el Hijo le da al Padre? Esta parte es fundamental dentro del contexto bíblico para conocer la voluntad de Dios
Estoy esperando reparticipación, sí, sí. A ver, una sola persona que me diga cuál es el título que el Hijo le da al Padre. Aquí tenemos a María Trinidad. Yes, sí. Y tenemos a María Teresa también, gloria a Dios. Bueno, todos están contestando. Ay, se dejaron venir. Claro que sí. Gabriela también. El único Dios verdadero. Entonces, miren que hablar bien es sinónimo de conocer bien. Debemos esforzarnos por hablar bien y de aprender bien. Aprender bien es aprender correctamente por medio de la Biblia. A ver, Gaby, eso, el único Dios verdadero. Y maravilloso entonces que tengamos esto presente y lo digamos tal cual como está escrito y lo aprendamos tal cual como está escrito. El único Dios verdadero. Porque entonces este es el conocimiento y esta es la sabiduría que provienen de Dios. La sabiduría entonces que es revelada por el Espíritu Santo, que no es la sabiduría del mundo. Otra vez ya yo empecé a mencionar la palabra mundo y seguimos por ahí. Ese conocimiento no está en el mundo. Ese es un conocimiento única y exclusivamente para los hijos de Dios. El mundo no tiene este conocimiento. Y conforme voy hablando, entonces cada uno va dándose cuenta de cuál es la explicación y cuál es entonces el contenido de lo que es la palabra del mundo. El mundo no tiene este conocimiento. En el mundo no hay esta sabiduría. Usted y yo lo podemos comprobar, usted y yo entonces lo experimentamos, usted y yo lo vivimos en carne propia y hoy con el entendimiento y como hijos de Dios teniendo la revelación, que el velo quitado, manera, entonces, pues con mayor vera, hoy con el velo quitado, con los ojos abiertos y como hijos de Dios, pues entonces ya lo hemos adquirido. Y debemos entonces recordar que el hecho de que hoy, por la misericordia de Dios, veamos un poco más no significa que, 1, hayamos sido ciegos, 2, que exista la ceguera. Porque es tan fácil, mis amados hermanos, que el corazón se nos enaltezca y que se nos olvide y que, digamos, de alguna forma caigamos de ese primer amor, porque entonces ya el conocimiento, ya no llena nuestras expectativas tal vez, porque siempre, gracias al Señor, estarlo escuchando y repitiendo, entonces, si nuestro corazón se endurece y si nuestro primer amor se enfría, entonces ya de alguna forma no nos parece tan atractivo, pero que está ahí y que, recordando las palabras de esos dos que iban camino a Emaús, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos abría las Escrituras. Eso es entonces, mis amados hermanos, no podemos entonces permitir que no siga ardiendo nuestro corazón cuando podemos y tenemos por la misericordia de nuestro Padre, la revelación correcta acerca de Él y de su voluntad. Para usted y para mí, entonces, hoy, digámoslo así, decir que el Padre es el único Dios verdadero es algo que manejamos y que está ahí. Pero las personas que están afuera, las personas que están en el mundo, no tienen ese conocimiento. No tienen ese conocimiento. Hay personas de las que están en el mundo que son politeístas, que creen en la existencia entonces y que adoran, temen a varios dioses. No es que crean en la existencia, sino adoran, temen, reverencian a varias deidades. Hay otros que
temen, reverencian no a varias deidades, sino a una sola deidad, pero tampoco saben que no existe, que la adoran y la reverencian a una sola deidad porque piensan, creen, lo que conocen, lo que entienden, es que no existe sino una sola deidad. Entonces, eso usted lo escucha y yo lo escuchamos y con eso nos, digamos, levantamos prácticamente. Es que es el mismo Dios. El Dios que usted adora, el Dios que usted teme, el Dios en el que usted cree, es el Dios en el que yo creo. Yo no sé por qué tanta diferencia, tanta cosa. Si hay un solo Dios. ¿Es eso cierto? ¿Es bíblico? No es cierto, no es eso bíblico. Hay un solo Dios verdadero. Eso sí es bíblico, ya comenzamos a hablar bien. Si alguien entonces del mundo pudiera y manejara ese conocimiento, entonces si existiera o tuvieran ese conocimiento, ellos dijeran entonces sí, hay un solo Dios verdadero. Pero ellos no dicen así. Es como si ellos, el conocimiento que tienen es como si en este momento nosotros leyéramos así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Así lee literal la gente del mundo esta porción. Esa es la Biblia que tiene la gente del mundo. Así usted les dé esta misma, o sea, así lo lean en esta misma. Ellos pueden estar leyendo en esta misma y van a decir, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Sí ve? La partecita verdadero. No. La partecita verdadera, no. La partecita verdadera, hablamos sabiduría, no del mundo terrenal, sino, miremoslo como dice, para que nos ubiquemos textualmente, de qué conocimiento es que de que estamos hablando en Corintios. Segunda de Corintios. Perdón, no, Primera de Corintios. Según Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Leámoslo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo ni de los príncipes de este mundo que perecen. Ay, perdón, me equivoqué. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las que Dios ha preparado para los que le aman. La sabiduría, la manifestación de Dios está reservada para sus hijos. Sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo. Seguimos, recuerden, mundo. Entonces, si a una persona del mundo, lo que le digo, le da a usted a leer este capítulo y lee en esta misma Biblia, esta misma porción, esa persona, lo que lee es
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Así. Porque ellos no tienen entendimiento acerca y no han recibido la revelación acerca del Padre, que es el único Dios verdadero. Verdadero. Entonces la gente en el mundo adora, reverencia, teme a varias deidades. Hay unos que son politeístas y hay otros que son monoteístas, que adoran o reverencian, sirven, temen a una sola deidad. Pero a esa deidad que adoran, temen, reverencian, no es al Padre, al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Al verdadero Dios. ¿Al qué? Perdón. Al creador. Bueno, es con el codo. Perdón. Al Dios creador. Al Dios creador. Entonces, el título que el Hijo le da al Padre es el único Dios verdadero. Para nosotros, para los cristianos, el Padre es el único Dios verdadero. Entonces, ¿usted está diciendo que el Hijo no es Dios? ¿Y usted está diciendo entonces que el Espíritu Santo no es Dios? Yo lo que estoy diciendo es que debemos recibir la voluntad de Dios tal cual como Dios nos la está dando, y que hay una diferencia grande, enorme, entre la voluntad de Dios como Dios nos la está dando y la voluntad de Dios como los hombres la dan, como las denominaciones, como las posiciones doctrinales la dan. Entonces, ese título, el único Dios verdadero, ¿de dónde proviene? ¿De dónde proviene? Entonces, proviene, vamos a mirarlo, Jeremías, que es entonces lo que convierte al Padre en el único Dios verdadero. Recuerde, el conocimiento que el mundo tiene es, y maneja, es que hay un solo Dios, ya. Pero no diferencian, no distinguen al verdadero del otro o de los otros. Jeremías, capítulo 10. Recuerden, los títulos no son bíblicos, son añadidos. Sin embargo, digámoslo así, de alguna forma coinciden, concuerdan con el contexto. No nos fiamos del todo, pero sí los usamos muchas veces los títulos porque pues concuerdan. En este caso, vean que tal cual de lo que estamos viendo, de lo que estamos aprendiendo, no sé si ustedes también en la Biblia que tengan allí en casa tiene título, pero ahí se ve. El título dice, los falsos dioses y el Dios verdadero. Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones. Voy a leer bien. No aprendáis el camino del mundo, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones le teman. Porque las costumbres del mundo son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni pueden hacer bien. Ni para hacer bien tienen poder. Amén. Vean qué bonito esta porción.
de todo lo que hemos aprendido, recuerdan, del bien y del mal. ¿Quién será el que diga que del Altísimo no sale el bien, y de la boca del Altísimo no sale el bien y el mal? Está dejando claro el Señor. Si ve, por eso les dicen, no los sirvan, no les teman, no los reverencien, porque ellos no pueden hacer ni el bien ni el mal. Ellos no pueden hacer vivir y ellos no pueden hacer morir. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza, vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de las manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, y el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría, su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Entonces, aquí, este conocimiento, es lo que nos da entendimiento acerca de qué es lo que convierte al Padre en el exclusivo, único, verdadero Dios, que Él es el único que tiene la potestad, que Él es el creador de todas las cosas. Y que por eso entonces a Él, y solamente a Él, es a quien, al Creador, la criatura, le debe temor. Entonces, les repito, ese conocimiento no lo hay y no está en el mundo. Seguimos entonces, seguidamente, dejando claro que el Padre es el creador de los cielos y de la tierra. Y cuando está entonces hablando acerca de los cielos y de la tierra, está dejando claro que el Dios es el creador de todas las cosas, de las visibles y de las invisibles. Entonces, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando habla o cuando hace referencia al mundo, entonces debemos tener claro que se está refiriendo a la humanidad, al género humano. Mírelo aquí. El Dios, el que hizo la tierra con su poder y el que puso en orden el mundo con su saber. Entonces está dejando, digamos, claro, escúchenme bien, la tierra y el mundo.
La tierra en sí es entonces la creación de lo que es entonces la materia. La materia. ¿Ve? Pero cuando se refiere o cuando hace referencia a mundo, entonces está refiriéndose de manera exclusiva al hombre, al ser humano, al género humano. ¿Ve? Entonces, cuando leímos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿De qué estamos haciendo? ¿A qué estamos haciendo, referencia? A que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres. Amén. ¿Y por qué es maravilloso entonces que tengamos esto en cuenta y que tengamos esto presente? ¿Por qué debemos ver que la Biblia habla y hace énfasis acerca de que el Hijo es el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres? De los hombres. Porque pues solamente los hombres pecan, los perros no pecan, las vacas no pecan, los pájaros no pecan, perfecto, ok, muy bien, se la jugaron bonito, claro. Pero no es por eso. No es por eso. Está dejando claro que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, de la humanidad, porque la Biblia da testimonio de que además del hombre, Dios también creó en los cielos, y además del hombre y de la tierra, Dios también creó el cielo y los ángeles. Y es más, la Biblia da testimonio que antes que creara, digamos que creara, no, que compusiera, que, como dice aquí, hiciera la tierra con su poder, había ya creado el cielo y los ángeles. Y también de manera simultánea la tierra. Lo que ocurre después es que esa tierra estaba desordenada y vacía, y lo que hizo el Señor fue componerla. Entonces, la Biblia da testimonio, como les repito, acerca de otra creación de Dios. Las personas hablan o manejan y conocen solamente que Dios creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay, y ese es el conocimiento que manejan y hablan. Y cuando hablan acerca del cielo, no tienen el entendimiento, a pesar de que repiten la palabra cielo y puede estar en su léxico, no pueden y no tienen el discernimiento acerca de qué es el cielo o qué significa el cielo, y pues menos que como tal el cielo sea otra creación de Dios, diferente a la tierra. Y por eso entonces, como les digo, maravilloso poder entonces conocer bien acerca del pecado todas las cosas. Y en este caso, pues, saber que el pecado, que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo de manera exclusiva
que la obra del Hijo de Dios tiene validez o está dirigida a quitar el pecado de los hombres, de la humanidad. ¿Y por qué hace énfasis o aclara? Recuerden, porque también existe y hay el pecado de los ángeles. Y el pecado de los ángeles, que es antes del pecado de los hombres, porque el pecado de los ángeles fue en el cielo antes que fuera creado el hombre, no antes que fuera creada la tierra, escuchen, sino antes que fuera creado el hombre, en el cielo, creó a los ángeles y los ángeles pecaron en el cielo. Pero que la obra del Hijo de Dios, la sangre y su sacrificio, el sacrificio del Cordero de Dios, no es y no está dirigida a quitar el pecado de la creación como tal en general, sino que está reservado para el mundo, para la humanidad, para el hombre. Entonces, hemos hablado y yo les he compartido acerca de, pues, en este caminar, escuchar, o también antes incluso de llegar a la vida de fe, antes de ser hijo de Dios, cómo yo podía, pues, o escuché las personas decir, ay, qué bueno ser un ángel, ay, qué rico ser como los ángeles. Y muchas personas quisieran o les gustaría ser, entonces, un ángel. Qué rico ser como un angelito. Y de hecho es tan arraigado ese deseo en el corazón de los seres humanos que cuando alguien muere, entonces tenemos un ángel en el cielo. Inmediatamente, con su, así como los padrinos mágicos, lo convierten en ángel. Y todos entonces se mueren y de alguna forma son angelitos. Porque es que ese deseo, como les repito, de ser ángeles está tan arraigado dentro de la naturaleza humana. Y bien, entonces, cuando ya usted y yo podemos entonces tener claro el entendimiento con respecto a lo que la Biblia nos enseña y a la voluntad de Dios, pues a veces me dan ganas de ser ángel, pero me acuerdo que para los ángeles no hay perdón y se me quita. ¿Están claros? Así de sencillo. Ay, que a veces quisiera ser un ángel. Ya la ranita esa ya no la sacan, ¿no? Todo es oleada, es moda. ¿Se acuerdan cuando estaba la ranita? A veces me dan ganas de, pero me acuerdo que, y se me quita. Ay, sí, yo también a veces quisiera ser mejor un ángel, pero me acuerdo que para los ángeles no hay perdón y se me pasa. Así es. ¿No ve que la sangre del Hijo de Dios solamente está reservada para redimir el pecado de los hombres? No hay perdón para los ángeles. Ay, ¿cómo va a decir usted eso si Dios es amor? No lo digo yo, miremos la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pero vamos a leer para que podamos tener todo el contexto claro. Capítulo 2,
versículo, desde el 1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Ven? ¿Bíblico o no? Los ángeles que pecaron. El mundo no sabe eso. La gente se imagina un ángel y es así. ¿No has visto cómo los ponen? Con la aureola y con... Los ángeles pecan. Los ángeles son, al igual que nosotros los hombres, seres creados por Dios, a los cuales Dios les dio el derecho divino, la voluntad. Y al igual entonces que a nosotros los hombres, Dios, que es amor, juzga con justo juicio el uso al derecho divino que nosotros le demos. Entonces, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esta porción aquí, de alguna manera, pues hay que revisarla muy bien, porque quiero dejarles claro que esa palabra infierno, esa traducción que vemos en esta versión Reina Valera, no es suficiente. Si alguien ya mismo puede de una vez ayudarme, porque estamos aquí para estudiar y tenemos tiempo para estudiar, y pues que se nos vayan los lunes que necesitemos que se nos vaya, pero que estudiemos. Y conforme vamos estudiando, como no tengo un papel, no tengo un derrotero, no tengo nada preparado, sino que es conforme a lo que el Señor nos va dando, conforme a lo que el Señor nos va mostrando. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Quiero que entonces me ayuden. Vamos a mirar en otras versiones este versículo 4, para que dejemos de una vez claro entonces alguien que me colabore, alguien que me ayude viéndolo en otra versión. Capítulo 2, verso 4. Ayuda del público. Ahí, hermanitos esforzados, diligentes. Si no, entonces me tocó a mí. Vamos a ver, en versión literal dice: si no fueron arrojados al tártaro. Muy bien, güey, pucha, pero ahora nos dejaste más. No, mentira, sí, yo sé qué significa el tártaro. Y esa es la palabra más exacta. Y bueno, vean en el diccionario bíblico de alguna forma, para que vean. Dios, en efecto, no perdonó a los ángeles. Oiga, espero, oiga, se dejaron ver. Ay, fue, pucha, ¿qué fue? ¿Qué fue? No, jiji, se ríe Yesenia porque ahora dijo el tártaro, pero no, es que el tártaro sí es igual. Entonces los arrojó a las cavernas tenebrosas del abismo. Muy bien, esa versión está muy bien. Sino que los mandó al infierno, no está bien, encadenándolos en oscuridad
y habiéndolos despeñados en el abismo más profundo. Muy bien, esa versión está muy bien. Sino, Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, al contrario, los envió al infierno y los puso en cavernas oscuras. No está tan bien como vamos, sino que los arrojó al abismo. Ah, María Trinidad, muy bien, esa también es, y concuerda con la de la hermana Gabriela, que dice que sino que los arrojó a las cavernas tenebrosas del abismo. ¿Recuerdan entonces a qué está haciendo referencia? Veamos un momento sin perder ahí. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, sí, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces está haciendo referencia a que los ángeles entonces fueron lanzados del cielo a la tierra. Literal. Más literal, ¿verdad? Que es que uno se queda... Pero mire cómo se me pone la piel. Uy, me destiemplo todo, me pongo arrozudo. Es tan literal. Estaban arriba y pecaron y cayeron abajo. Así, literal. Cielo y tierra, ¿recuerdan? Cielo por encima, tierra por debajo. ¿Ve? Y abismo, entonces usted entiende claro, ¿no? El abismo, entonces, ¿qué es aquí? Aquí uno está arriba y se fue al abismo, se cayó. ¿Están entendiendo a qué se refiere abismo? Se fue al guindo. Es que, bueno, aquí en Costa Rica, digámoslo, la palabra no es abismo, sino guindo. Entonces, sí, se fue al... ¿Usted entiende qué significa? Se cayó a un guindo. Se fue abajo. Se vino abajo, ¿cierto? ¿Sí es literal o no? Sí, Chely, ¿se maneja así o no? Sí. Entonces los ángeles se vinieron abajo. ¿Está entendiendo? Es literal, literal, literal. Cayeron de la gracia. Dejaron de ser y de ser las criaturas que están dentro de la voluntad de Dios para convertirse en los enemigos de Dios. Se cayeron, se fueron al guindo. Ahora sí, el concepto ahora sí tiene relevancia, ¿cierto? Ahora sí es fácil de entender lo que la Biblia dice. ¿Qué será el abismo? Ahí vayan, lean. Yo he visto un libro completo acerca de este versículo, de 300 y pico de páginas tenía. Acerca de qué está haciendo, cuál es el abismo, ¿no? Pero ya, caigan la nota. Se cayeron de la gracia. De arriba se vinieron abajo por el pecado. Entonces, pero la palabra, como les repito, que usa esta versión, esta traducción de Reina Valera, no es y no concuerda con los manuscritos más antiguos, y nunca en, digamos, el idioma vernáculo, que es el griego koiné, en el que está escrita esa segunda carta, esa segunda epístola del hermano Pedro, la palabra que está usando ahí se puede relacionar con infierno. No es correcto. No es correcto. Y se debe relacionar con esta misma palabra de Génesis: abismo, profundidad, oscuridad, hueco, tártaro. Ahí les dejo de tarea para que entonces lean, busquen qué significa el tártaro o qué es el tártaro. Bueno, les dejo de tarea, no, un hermano que, digamos, diligentemente busque el significado de tártaro para que entonces lo manejemos mejor. Bien, entonces, volviendo allí a Pedro, segunda, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, entonces, por eso es maravilloso tener claro el entendimiento, tener el conocimiento de por qué la declaración de Juan el Bautista es enfática. Hace ese énfasis en que Él es el Cordero de Dios
que quita el pecado de los hombres, de la humanidad. Porque también la Biblia nos da testimonio acerca del pecado de los ángeles y que a los ángeles Dios en su voluntad estableció que no tenían y que no había perdón para ellos. Que el sacrificio, que la sangre del Hijo no iba a servir, no iba a redimir a los ángeles. Entonces, ¿cuántos de ustedes todavía quieren ser un ángel? ¿Les gustaría mejor haber sido un ángel? ¿Cuántos no simplemente le dan gloria a Dios y le dan gracias al Señor porque no fueron ángeles? ¿Ven? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué Dios no perdonó a los ángeles? ¿Creen ustedes que hay respuesta? ¿Creen ustedes que hay respuesta? Por supuesto que para todo hay respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Recuerdo tanto cuando le pregunté eso al Señor. ¿Por qué no perdonó a los ángeles? Miremos por qué no perdonó a los ángeles. Hebreos capítulo 2. Perfecto. Capítulo 2 dice. Versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Mucha atención porque, bueno, Dios, tengo que dejar entonces aclarar. Sí, lo mencioné, pero no lo aclaré. Lo mencioné, pero no lo aclaré. Y dije, como digo, lo mencioné, perdón, como les estoy diciendo, pero no lo aclaré, que bueno, ya lo leímos y ya lo acabé de ver y nuevamente lo mencioné y ahora lo voy a explicar. Ojo con la palabra mundo, volvemos al mundo, a la palabra mundo. Porque la palabra mundo entonces tiene dos connotaciones y debemos entonces diferenciar esas dos connotaciones. Mundo, cuando hace referencia al aión. Si ustedes en este caso, por decir algo, en este caso, pucha, ¿hay alguno por amor a Dios, por favor, que tenga, o que, no, alguno que tenga más tiempo que yo en este momento que no puedo y no tengo acceso a, mire, una versión transliterada, la versión transliterada, ¿cuál es la palabra que usa aquí en el 5 para la palabra que usa para esa palabra, valga la redundancia, mundo? ¿Quién puede? ¿Quién? Por favor. ¿Quién? Vamos a ver, tártaros, Johan. Johan, Jesús te bendiga, saludos. Pronunciación clásica, tartos, en el koiné, tártaros, bisainia, es un profundo abismo, sí señor, exactamente. Usado como una mazmorra de sufrimiento y de una prisión, eso es, exactamente. A los presos los echaban al tártaro. Entonces, a los criminales los arrojaban al foso. También lo han visto en películas. Entonces, ¿se acuerdan en Guerras de las Galaxias cuando está allá en el foso, en el hueco? Eso es el tártaro. Entonces, mundo venidero, pero no, sí, de pronto alguien rápidamente, acuerde que no me gusta caer mucho en transliterado, pero solamente para aclarar esta parte.
mundo, la palabra que usa Mara en la versión, o sea, en la versión original, hablando de original, estoy haciendo referencia al idioma vernáculo, al koiné, como lo pronunció aquí, lo dijo, perdón, Johan. Esa palabra que se van a encontrar ahí, entonces, es diferente a la palabra que está en Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra que usa aquí, entonces, como le repito, mundo, está haciendo referencia a ión, siglo. Y como tal, entonces, se refiere a esta creación, a esta creación. Pero, entonces, la palabra que hay en Juan, capítulo 1, versículo 20, ¿cuál fue? ¿Dónde está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, esa palabra, como les dije, hace referencia, está haciendo énfasis al género humano, a la humanidad. Entonces, esto es, lo mencioné, pero entonces no lo dejé claro. Entonces, la Biblia deja claro que Dios creó los mundos, los aiones, los siglos. Es lo mismo que la palabra siglo. Entonces, ¿por qué no sujetó a los ángeles el mundo venidero? Entonces, mire que aquí dice el mundo venidero. ¿Sí? ¿Lo ven? Y vengan, miremos un momento en el Evangelio. A ver, veámoslo en Mateo. La pregunta acerca de Jesús explica la parábola del sembrador. No. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Ok, entonces mírelo aquí. Entonces, Evangelio según San Mateo, capítulo 12, porque ese es el que... pero sí, esa me parece, pero ¿dónde está la porción del joven rico y cualquiera? ¿Lo tienen ahí ya? Lo que quiero, bueno, no es para que no vean que no estoy, pero veamos en San Mateo 12, dice el versículo 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué es a qué lo que está haciendo referencia? Ni en este mundo, ni en el mundo espiritual. Ni en este mundo, ni en el mundo espiritual. Lo que quería era que lo miráramos entonces en la parábola del joven rico, pero no en Mateo, aquí en Mateo, sino entonces vamos a mirar en Marcos 10. Entonces Marcos 10, cuando Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo en la parábola del joven rico, y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué? Entonces Jesús le dijo en el 29, Marcos 10, 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Entonces, ok, ¿qué es el siglo venidero? El mundo venidero, el aión. Entonces uno lee, ¿no? Y entonces lee siglo, pues esto
nosotros inmediatamente relacionamos siglo, la palabra siglo, la traducción literal correcta en nuestro idioma es 100 años, un periodo de tiempo. ¿Ve? Pero en el idioma vernáculo, la palabra que utiliza entonces es aión o creación. Creación. Entonces es muy importantísimo poder distinguir esto. Yo hice énfasis, pero gracias al Señor, entonces el Señor bueno, no, si a uno se le escapa, al Señor nada, bueno Dios, entonces ahora sí vamos entonces a dejar claro a lo que está haciendo referencia. Recuerden, la palabra mundo la podemos y la tenemos que ver dentro del contexto como creación, haciendo referencia a la tierra, a la materia, a las cosas visibles, que pues dentro de las cosas invisibles también, de las cosas visibles existe o está el género humano, pero también poder entonces distinguir esa palabra que no es aión, sino que estoy esperando que alguno de pronto me la diga o que la haya visto ahí, la que está en Juan 19, Juan 1, que hace referencia entonces a la humanidad. Y si queremos ser más específico, hace referencia al hombre que tiene espíritu, al hombre a partir de que fue formado, donde ya entonces peca. ¿Ve? Porque antes de que el hombre recibiera o que fuera formado, que llegara a ser un ser espiritual, aunque había pecado en el mundo, sin embargo, ¿qué era lo que no había? Pues pucha, qué bueno poder hacerles un examen. Qué bueno poderles hacer un examen. Bueno, digámoslo, hagamos el examen. Eso es el examen y van a contestar para la próxima clase. Antes que el hombre llegara a ser espiritual, antes de Génesis capítulo 2, Dios ya había creado el hombre, recuerden. Lo que conocemos como el hombre natural o el hombre al cual aún Dios no le había dado espíritu. ¿Ya existía o había pecado en ese hombre? La respuesta es sí, yo ya la dije. Pero ¿qué era lo que no había? A ver. Entonces lo dejamos para entre 8 días mejor, porque bueno. Pero ahí queda. Entonces la pregunta, el examen, ahí está, lo responden de manera individual. Entonces, bien, esa palabra, mundo, entonces diferencialo con, entonces, sí, casi, bueno, no contestes el examen, Jessy, pero casi, pero de una vez te digo, sacaste 0, digo, no pasaste. Espíritu Santo, siguen contestando. ¿Qué cosa con ustedes, chiquillos? No se aguantan nada, siguen contestando. Conciencia del pecado, oiga, no se van a aguantar. ¿Qué dice la hermana Cheli? No había condenación espiritual. No había condenación espiritual, no, sí, pero todavía no le han llegado. No le han llegado. A ver, Santiago, ¿qué era lo que no había? Pucha, lo desperté, qué pena, qué pena, Santi. ¿Pecado? Pecado. Ya dije que el pecado sí había. Uy, gracias. ¿García? Digo, Oscar Mario Mora Quesada García. Hijo de pucha. Pero se quedó sin nombre, ¿no? Mi hermano, no le... Entendimiento, espíritu... Gracias, gracias, sí. Mandamiento, sí, gracias, Nina.
no había ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Recuerdan Romanos 5? Porque ya había pecado entonces en el mundo. Ahí lean, por favor, y mediten acerca de esto en Romanos. No había ley. Y donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ir a 200 kilómetros está mal, claro que sí. Pero si la ley de tránsito no existe, entonces, digamos, ¿quién me va a sancionar por andar a 200 kilómetros? Porque donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No, arrepentimiento no, Andrea, no, todos ya, no había ley. Esa es la palabra. Porque la ley fue dada en el huerto del Edén. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. No había aún el mandamiento, no había aún ley. Entonces, buenísimo, ¿no? Buenísimo. Pero pecado sí había, claro que sí. Entonces también, ya hilando más delgado, mundo, llámese mundo, humanidad espiritual, hombre con espíritu. A eso es que está haciendo referencia. Y hombre con espíritu, condenado, de por sí ya. Entonces, por eso, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces estamos aprendiendo que es, y hace referencia a que el Hijo de Dios muere en la cruz, derrama la sangre para el pecado de los hombres, de la humanidad, y no de los ángeles. Porque los ángeles también pecan, ya aprendimos por la Biblia, ¿no? Porque al igual que nosotros, los seres humanos, al momento que Dios los creó, con un propósito específico los creó y también de igual manera les dio voluntad. La Biblia da testimonio acerca de entonces esos tres seres espirituales y de alguna manera entonces con el entendimiento podemos también ver que los ángeles fueron entonces hechos a la semejanza, no a su imagen. Recuerde que hay diferencia. Pucha, ya empecé a hablar y cada palabrita tiene un universo. Pero sí podemos con el entendimiento ver que los ángeles también fueron hechos entonces a la semejanza de Dios con respecto a qué, a que al igual que Él son seres que tienen espíritu, alma y cuerpo. Espíritu y alma, o sea, tienen la capacidad, los ángeles también tienen emociones, los ángeles también toman decisiones, tienen voluntad. ¿Ve? Los ángeles también sienten. Entonces, esa parte es importante saberla. Los ángeles también son hechos a la semejanza de Dios, del Creador. No, y por eso hay una diferencia, a su imagen, conforme a su semejanza. Y la vamos a dejar claro aquí. Vamos nuevamente entonces a Hebreo 2 para que entendamos por qué no perdonó a los ángeles y de esto que estoy hablando, cuál es el sentido correcto para que tengamos claro de por qué los ángeles entonces son seres creados a la semejanza de Dios, mas no a su imagen. Porque acuérdese que los hombres somos hechos, entonces hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, los ángeles son conforme a su semejanza, porque también, al igual que Dios, comparten esa semejanza al Creador, al Dios que es el ser que tiene un alma, un cuerpo y un espíritu, y que toma decisiones, tiene emociones y siente. Hebreos 2, y dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. ¿Cómo así? Estamos hablando del mundo venidero. ¿A qué se refiere? Entonces, ¿Del cielo?
¿Cómo? El cielo, sí, la vida eterna. La vida eterna. ¿Cierto? Pero no lo sujetó a ellos, digamos, no se los dio como herencia, al igual que al Hijo y a nosotros, porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, pero en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, porque todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco, no nos confundamos, menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que, escúcheme que aquí está, ay, alguien que me regale agüita, por favor. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Ahora sí les quedó clarísimo, me imagino. Si digo algo, lo echo a perder. ¿Por qué no perdonó a los ángeles? No perdonó a los ángeles porque los ángeles no tienen justificación por su pecado. Amén. ¿Les quedó claro? No hay justificación para que un ángel peque. Y Dios es infinito en misericordia, pero no tiene por inocente al culpable. No es justo que Dios perdone a los ángeles, porque los ángeles no tienen justificación para su pecado. Porque el pecado de los ángeles no es o no fue como el pecado del hombre, involuntario, a causa de y por la debilidad de su carne. Los ángeles no tienen carne ni sangre. Los ángeles no son o no están sujetos a debilidad, sino el hombre. Por eso socorrió al hombre y no a los ángeles, porque los ángeles no tienen excusa para su pecado.
El diablo no tiene excusa para su pecado. Los ángeles que pecaron con el diablo no tienen excusa para su pecado. No tienen excusa, no tienen justificación para su pecado. Ellos no pueden, no tienen excusa. Por eso Dios no los perdonó. Porque no hay justicia. No hay justificación. No es justo que Dios perdone a los ángeles porque no hay justificación para su pecado. El hombre sí. Por eso nos socorrió. Porque los hombres tenemos, mire, carne y sangre. Los ángeles no tienen carne ni sangre. Sí tienen cuerpo. Claro que sí tienen cuerpo. Por eso no son a la imagen. Conforme a la imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Porque los ángeles no son, al igual que nosotros, como hombres, digamos que tenemos este cuerpo de carne, del polvo de la tierra, sino que los ángeles sí tienen un cuerpo, pero es un cuerpo espiritual. Por eso el Señor Jesucristo entonces manifiesta que en la resurrección serán como los ángeles. ¿Está claro? Está haciendo referencia a que también entonces los hombres un día vamos a dejar este tabernáculo, esta morada terrenal, y vamos a ser revestidos de una morada espiritual. ¿Ve? Pero esa es la razón por la cual, para que entonces lo tengan claro, no tienen perdón, porque no hay justificación. Los hombres sí tenemos justificación. Eva, dice la Biblia claramente, la mujer, todavía no era Eva. O sí, pero es el mismo personaje, pero cuando pecó no se llamaba Eva. Cuando la mujer pecó y cuando el hombre pecó, usted y yo debemos entender, por eso para el hombre hay esperanza. Para el hombre hay perdón, porque en cierta forma, de cierta manera, en Dios, que es justicia y juicio son la base de su trono, Dios tiene perdonar al hombre, porque así tal cual como cuando Dios llamó y hizo juicio en el Edén, la mujer le contestó, ¿recuerdan? La serpiente me engañó y comí. La serpiente me engañó y comí. ¿Recuerdan? Vamos a mirarlo entonces para que nos quede más clarito. Capítulo 3, versículo 27. Dijo, 27 no, perdón. Estaba pensando que son las y 47. Capítulo 3, versículo 27. Veámoslo a partir entonces del versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? He aquí, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Se acuerda que mandó que no comiera? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ponga atención. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer,
La serpiente me engañó y comí. Por eso el hombre tiene perdón de Dios. Le pregunto yo a usted, si esta misma escena se diera en el cielo, ¿qué le puede contestar el diablo a Dios? Digo, ¿qué le puede contestar el diablo a Dios? Y por eso usted y yo vemos el juicio. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás sobre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Ve? Si esta misma escena, digamos, estamos teniendo claro, como nos lo manifiesta la Biblia, que los ángeles entonces fueron creados en el cielo antes que los hombres y que por ende pecaron antes que los hombres, y que manifiesta entonces Dios que la Biblia pues nos enseña que Dios no perdonó a esos ángeles que pecaron. Entonces ya aprendimos, uno, que los ángeles pecaron, que los ángeles pecan, perdón, y que no hay perdón para los ángeles. Y estamos aprendiendo entonces acerca de la razón por la cual entonces no hay perdón para los ángeles, porque ellos no participaron de carne ni sangre, que no hay justificación para sus pecados. ¿Por qué? Porque es que, como les dije, aquí como dice la Biblia, versículo 13, recuérdenlo, ténganlo claro. Y Jehová Dios dijo, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Si esta pregunta se la hace al diablo, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué contesta? ¿A mí quién me engañó? ¿Al diablo quién lo engañó? ¿Al diablo quién lo engañó? Aquí la mujer está dejando claro que fue víctima de un engaño. ¿Cierto que sí o no? Entonces por eso Dios es justo y justicia y juicio son la base de su trono. Si el hombre come, entonces no, es que para que no me voy a poner, siempre le quedan a unos resabios de antes, ¿no? ya iba, pero si el hombre hubiera comido sin que la mujer, no, siempre le quedan a unos resabios, perdón, le quedan a uno mala praxis. Resabios de antes siempre le quedan a uno, pero bueno, el Señor que nos va le va. Ah, muy bien. Qué linda Yesenia, claro, sí. Tú le sigues bien. Nadie lo engañó, él usó su voluntad. Exacto. Por eso no hay perdón para el diablo. A los ángeles entonces, que pecaron juntamente a la semejanza del diablo, que pecaron con el diablo, no los engañó. Ellos usaron su voluntad. O sea, mire, como dice el Salmo, leamos el Salmo. Leamos el Salmo, sí, el Salmo, vamos a los Salmos, es en serio. Pero ya les voy a decir cuál. El Salmo 8. No, perdón, el 7. Versículo 14. Cuando está hablando aquí, está haciendo referencia acerca del diablo, de Satanás. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño. ¿Qué les llama la atención de esto que acabamos de leer? ¿Hay algo que les llame la atención? ¿Están viendo acerca de lo que está hablando?
Está hablando entonces como tal del acto de la concepción. El acto de la concepción es que entonces el espermatozoide fecunda el óvulo de la mujer. ¿Sí o no? Y entonces es un acto o es algo que ocurre porque hay un hombre y una mujer, pero no les llama, o no ven claro cómo la Biblia está dejando. Entonces, que el acto como tal del pecado es algo que ocurre ¿cómo? Sin intervención divina, llamémoslo así. Sino que es acto que es y se está llevando de manera que unilateral, o digámoslo, está ocurriendo por un solo sujeto. O sea, ustedes han oído acerca de lo que llaman, pero que no, ¿para qué voy a usar el error? Porque hablan acerca de hermafrodismo, pero eso no es verdad. La explicación que los científicos le dan al hermafrodismo no existe, pero es lo que más o menos podríamos asemejarlo, pero no voy a usar, como les digo, el error para explicar lo que sí es correcto. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad. Está diciendo que el diablo usó su voluntad y el diablo concibió y dio a luz el pecado, pero que no es con participación o no fue con la participación de nadie más, sino que es un acto que ocurre es en él. Al diablo nadie lo engañó. Por eso no hay, a los ángeles nadie los engañó. A los ángeles que pecaron con el diablo el diablo y a los ángeles nadie los engañó. Ellos de frente usaron su voluntad para no hacer la voluntad. Ese es el pecado satánico. Ese es el pecado de los ángeles, que no tienen perdón. Por eso recuerden que el que lo podemos asociar con el pecado imperdonable. Al que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Vamos a ir desarrollando este tema, no podemos ver todo de una vez, todo en una sola noche. Pero hace referencia precisamente entonces a lo mismo que dice Hebreo 10, al que pecare voluntariamente. ¿Recuerdan? Vamos a mirar. El 29, Hebreo 10, 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, no hay perdón, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, lo que le sucedió al diablo y a los ángeles. ¿Lo ven? Literal. Porque el diablo y sus ángeles pecaron voluntariamente y tenían conocimiento de la verdad. Entonces ahora sí, por eso no perdonó a los ángeles, por eso no hay perdón y por eso entonces es maravilloso que nosotros tengamos claro que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de los hombres, de la humanidad, del hombre, no el pecado de los ángeles, no el pecado de los ángeles, porque los ángeles también pecan y los ángeles pecaron y pecan,
pero también pecaron antes que el hombre en el cielo. Entonces, ¿está claro? Aprendimos hoy, esta día, acerca del pecado. Y lo que aprendimos entonces hoy acerca del pecado entonces es el pecado del mundo. ¿A qué hace referencia esa palabra? A lo que está haciendo énfasis. Al pecado de los hombres. La sangre del Hijo de Dios es para el hombre, porque los hombres también participamos de carne y sangre. Los hombres tenemos de alguna forma, al tener esta carne, por eso acuérdense que nosotros, a diferencia de la gente que no tiene claro el entendimiento o los que no han recibido la revelación, que desprecian la carne, nosotros no consentimos la carne, no proveemos para los deseos de la carne, pero estamos agradecidos con Dios por la carne, porque es gracias a que tenemos carne que Dios nos tiene paciencia, que Dios nos perdona. Si no tuviéramos carne y sangre y fuéramos ángeles, no nos perdona. No nos perdona. Entonces es maravilloso poder entonces estar agradecidos por Dios que somos hombres y tenemos carne, porque para nosotros existe el perdón, para nosotros hay la sangre del Hijo, pero para los hombres no. Digo, para los ángeles no. Entonces la obra de Jesucristo el Hijo de Dios, el que el Cordero muriera y fuera sacrificado y derramara su sangre en ese madero, es única y exclusivamente para nuestro perdón, para el pecado de nosotros, los hombres. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bien, hermanos, con la ayuda del Señor, el próximo lunes continuamos aprendiendo acerca de el pecado. Hoy, entonces, tenemos claro qué significa que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerde que nada está sucediendo, nada es casualidad. Cada cosa, cuando usted y yo vemos cada detalle, acuérdese que el Señor le dice, ¿cómo lees? ¿Cómo escuchas? Teniendo oídos para oír, oye, y teniendo ojos para ver, ve. Es poder entonces esos detalles. Pero el pecado del mundo, ¿qué? Es de quitar y de poner, pecado es pecado, ¿eh? No. Ya sabemos entonces que por eso hace énfasis, por eso deja claro. Y cuando usted y yo vemos esos detalles, así como la canción, detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. Cuando usted y yo vemos estos pequeños detalles, descubrimos estas perlas, es entonces cuando vendemos todo y compramos ese campo. Es cuando ya entonces podemos y solamente añoramos la Biblia y nada más. Y sentimos y vemos claramente que no hay necesidad de ningún otro libro, de ninguna otra cosa que no sea la Biblia. ¿Se acuerdan? Un hombre que entonces, mercader, que halló una perla preciosa y fue y vendió todo y compró ese campo. Ya, no necesitamos sino la Biblia y estar humillados en la presencia con un corazón arrepentido, contritos y humillados delante del Señor para que traiga revelación a nuestras vidas. Nada es casualidad. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuán profundo, ¿ven? Pudimos hablar y si pudiéramos continuar, si no tuviéramos que dejar. Y
Esa es la sabiduría también, poder dosificar la enseñanza. ¿Ven cómo es glorioso y maravilloso el Señor? Que nos da sabiduría y conocimiento y entendimiento de su voluntad. El Señor murió por el pecado de los hombres. La sangre del Señor es para nuestro pecado. ¿Pero por qué? Porque también los ángeles existen y también pecaron, y para ellos no hay perdón. Hay gran diferencia y es mejor ser hombre que ángel. Claro que sí. Le damos gracias al Señor por esta carnita, porque es débil y que nos hace pasar unas que, quisiéramos ya, como dice la Biblia, que este tabernáculo se deshiciera para recibir otro. Para que, como dijo el Señor, serán como los ángeles en el cielo. Qué rico. Pero posterior a la gracia. Acuérdese, no desde el principio. Bien, hermanos, entonces oremos. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, entonces que tengan una feliz noche. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Nos vemos mañana en el tiempo de lectura y de oración, si el Señor así lo permite. Si no ha venido o si no nos ha llamado de este mundo a su presencia. Chao, chao. Feliz noche.